Me cuesta un poco cambiar el español, pero No. estoy en esta diapositiva pueden ver cómo eh, la complejidad de los modelos de transmisión de enfermedades infecciosas pues puede variar bastante, desde modelos que incorporan estructuras de transmisión donde la unidad básicamente es grupos homogéneos. No solamente los individuos que están en esos grupos son prácticamente iguales, con las mismas características, con la misma susceptibilidad, infectividad, pero también interactúan homogéneamente. Es decir, la probabilidad de transmisión de un individuo a otro es la misma entre cualquier par de individuos. Y de ahí, pues, se pueden agregar una mayor escala de estructuras, diferentes escalas, jerarquías. Podemos hacer modelos que, que tengan lo que se conocen como metapoblaciones, en donde la población se divide en grupos y la interacción entre los grupos puede ser modelada a través de información que tengamos sobre la movilidad y la interacción en los diferentes grupos. Y después, al final del espectro, tenemos los modelos que se conocen como basados en agentes, que son básicamente modelos que tratan de capturar la realidad en términos de las interacciones que existen a nivel de individuos. Es decir, cada individuo tiene propiedades, desde la edad, situación socioeconómica, localización, lugar donde vive en la ciudad, diferentes trayectorias de actividades que lleva a cabo en el día. Y de esta manera se trata de capturar de una manera más realista la transmisión de la enfermedad en esa población. A lo mejor voy a parar mi correo para que no esté sonando. Entonces, dependiendo de la pregunta que tengamos, que queramos contestar, podemos utilizar un modelo más sencillo, más simple, uno más complejo. La idea es mantener el modelo más sencillo posible para abordar la pregunta de investigación que tengamos. Por ejemplo, si queremos estudiar estrategias de vacunación en la población, probablemente necesitamos modelos que capturen la interacción entre los individuos, quizás en términos de grupos, para poder identificar cuáles serían los grupos que deberían darle prioridad en la vacunación con el objetivo de reducir la transmisión, reducir el tamaño de la epidemia en términos de casos y de mortalidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que este modelo lo conocen muy bien, pero me gusta, bueno, muchos de ustedes lo conocen muy bien. Me gusta presentarlo porque es bueno recordar las suposiciones que se hacen y que emergen de este modelo del SIR, que en general el SIR se refiere al hecho de que la población se estructura en tres estados epidemiológicos: susceptibles, infecciosos y recuperados. Una vez que un individuo susceptible interactúa con un infeccioso, pues tiene la probabilidad de infectarse, pasar al estado infeccioso, al compartimento I, y una vez que estos se recuperan, pasan al compartimento R. Entonces tenemos tres cajitas que representan tres variables y tenemos dos flechas que indican la tasa de transición de un estado epidemiológico a otro. Y en general, en el modelo más sencillo, la población está bien mezclada, ¿sí? Todos los individuos tienen la misma probabilidad de contactarse entre sí, y como resultado, cuando tenemos una población que es susceptible, el crecimiento inicial de la epidemia en esas poblaciones es exponencial, al menos durante la fase inicial, cuando la mayoría de los individuos son susceptibles. Entonces, esto es una propiedad importante que emerge de estos tipos de modelos, que
tenemos como resultado un crecimiento exponencial que no siempre se ajusta bien a los datos que tenemos o la situación que tenemos, que queremos estudiar. Y eso es importante mantener en mente cuando estamos trabajando con estos modelos. Y bueno, uno de los parámetros más importantes también que emergen en este tipo de modelos, gracias a esa propiedad exponencial, que tenemos un crecimiento exponencial, es que podemos definir lo que se conoce como R0, que es la cantidad más importante en epidemiología de enfermedades infecciosas, que es el número promedio que genera un caso infeccioso en la población, ¿sí? Bueno, hablando estrictamente, R0 solamente aplica cuando estamos hablando de la transmisión inicial, es decir, el tiempo cero, básicamente, para ser bien estrictos. Después de que la epidemia empieza a propagarse, pues esta cantidad ya no está bien definida por muchas razones. El hecho de que pues hay intervenciones, hay cambios de conducta y la proporción de los susceptibles también va reduciéndose en el tiempo. Entonces, como resultado tenemos que si el R0 en estos modelos es mayor que 1, esperamos un crecimiento exponencial en poblaciones susceptibles que es consistente con la definición de R0. Y si R0 es menor que 1, pues no tenemos epidemia, ¿no? Entonces, también como consecuencia, el crecimiento modelado por este tipo de modelos, como consecuencia tenemos que si hacemos predicciones del crecimiento de una epidemia usando esos modelos, pues el tipo de crecimiento que vamos a obtener es exponencial, ¿sí? Y bueno, a lo mejor no exactamente ya exponencial porque la exponencial, la tasa de crecimiento va bajando a medida que los susceptibles van cayendo, el número de susceptibles va reduciéndose en el tiempo, pero esa forma, con esa concavidad, se va a presentar. Y no hay ninguna otra opción en términos de crecimiento en estos modelos, a menos que introduzcamos otro tipo de fuerza externa, ¿no? Por ejemplo, que la tasa de transmisión cambie en el tiempo. Por ejemplo, que caiga exponencialmente porque la gente está cambiando su conducta y está reduciendo sus contactos y su probabilidad de transmisión, ¿sí? Pero en realidad, cuando tenemos más cercanía con los datos, con las curvas epidémicas de enfermedades infecciosas, lo que vemos es de que el crecimiento de epidemias no necesariamente es exponencial, ¿sí? Que puede ser con mucha frecuencia subexponencial o polinomial, y que este tipo de crecimiento pues es el resultado probablemente de muchos mecanismos y factores, incluyendo la conducta social, los efectos espaciales que existen en la población. Por ejemplo, si existe mucho clustering, mucha agregación de individuos entre sí, entonces tenemos situaciones donde rápidamente la enfermedad crece, pero se contiene entre sí por la presencia de ese clustering, ¿no? El clustering en el área de redes, eh, ciencia de redes, network science, se define como qué tanto o hasta qué punto tus contactos son contactos también entre sí, ¿sí? Entonces, si hay mucho clustering, pues la enfermedad no puede propagarse tan rápidamente. Y también hay variabilidad en la susceptibilidad y la infectividad de los individuos, y esa heterogeneidad que puede existir y que muchas veces, con mucha frecuencia, no la podemos medir y no la conocemos, ¿no? Eso mismo está pasando ahora mismo con la pandemia del SARS-CoV-2, donde seguramente hay mucha variabilidad que podría estar asociada con, con la genética de las personas y que todavía no lo sabemos y que está jugando un papel importante. Un ejemplo clásico de una epidemia que no creció exponencialmente, la epidemia del VIH,
en los 80s. Aquí se puede ver claramente en este gráfico cómo se ve que la epidemia creció de una manera más, con una potencia cúbica, ¿ah? Cubic growth, y que ese crecimiento se mantiene si los datos también se desagregan de acuerdo con grupos étnicos o raza, ¿sí? O también si se desagregan espacialmente. Entonces, si vemos cómo la epidemia creció en el norte, noreste, sur de Estados Unidos, también se mantiene ese crecimiento subexponencial, que probablemente resulta del hecho de que este virus no se propaga tan fácilmente, no se propaga por el aire, al menos no todavía, ni tampoco se propaga por contacto directo, es decir, una conversación con otra persona, pero requiere un contacto más íntimo, sexual, o a través del compartir jeringas, ¿no? Contaminadas con el virus. Otro ejemplo es la epidemia de Ebola del 2014-2016, donde podemos ver que estos brotes a nivel local, subnacional, en las provincias, se ven como hay un crecimiento rápido inicialmente durante las primeras 2 semanas, 3 semanas. Es decir, el primero... compré salmón fresco, me lo traje en auto. Tenía un buen cooler, sí, que se conectaba al auto y enfriaba, y además le puse harto hielo, llegó impecable. Oiga, valía 4.000 pesos el kilo de salmón fresco. ¿Ya? Y acá en Santiago vale 10.000. Y yo no creo que... Buen precio igual. Se nos coló un vendedor. Entonces, disculpen, me distraje. Entonces, las epidemias crecen rápido a nivel local, pero nada más crecen rápido durante la primera o segunda generación de casos, ¿sí? Y en este caso, el tiempo generacional de los brotes es como de 2 semanas cada generación de Ebola. Y rápidamente se satura el crecimiento, probablemente porque la gente cambia su conducta y tiene la capacidad de parar la transmisión, porque es un virus que no se propaga por el aire, Ebola, se propaga un contacto más íntimo, directo, particularmente entre personas que cuidan a otros enfermos, ¿sí? Enfermeras, trabajadores de la salud, personas en su casa que tienen algún enfermo, esas son las que están en mayor riesgo de transmisión. Y podemos ver cómo la epidemia en general, a nivel nacional, se compone de la agregación de subepidemias que son altamente desagregadas entre sí. Entonces, hace varios años empezamos a estudiar cómo podemos cuantificar ese crecimiento inicial, y a lo mejor ese crecimiento inicial tiene que ver con algún aspecto del patógeno o del contexto social en donde se está propagando. Entonces, ¿cómo podemos medir ese crecimiento inicial, dado que no es un crecimiento exponencial? Pues el modelo crecimiento generalizado, que también lo he visto referenciado como Power Law, Exponential Power Law Model, o algo así, lo vi hace poco referenciado. Puede ser muy útil, puesto que incorpora este parámetro P, que es una potencia que permite modular el crecimiento desde exponencial, cuando P es 1, y modularlo, bajarlo a algo que crece más lentamente, subexponencial. Y además de que pues, son 2 parámetros nada más, es fácil relativamente hacer un fitting al crecimiento inicial de las epidemias, y estimar estos 2 parámetros bien con medidas de incertidumbre, generar intervalos de confianza, por ejemplo. Y además de que el modelo tiene una solución exacta, así cerrada, ¿no? Closed form solution, lo cual es muy, muy útil también, que no tienes que estar resolviendo la ecuación diferencial cuando haces ese fitting, si no quieres hacerlo. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos cualitativamente cómo se comporta el crecimiento. Si P es menor que 0.5, el crecimiento va así. Si P es mayor a 0.5, el crecimiento es cóncavo, ¿no? Hacia arriba.
¿sí? Se va acercando más a la forma de un crecimiento exponencial. Aquí está un ejemplo en donde aplicamos el modelo al crecimiento de la epidemia de fiebre aftosa del 2001, que generó muchos daños económicos en Europa, particularmente al Reino Unido, y que, bueno, el daño no fue solamente económico, sino que también se mataron alrededor de 4 millones de cabezas de ganado y otros animales como medida de control, que supuestamente esa era la medida correcta para controlar esta epidemia. Podemos ver cómo este modelo con 2 parámetros puede hacer un ajuste bastante bueno a los datos, y no solo eso, sino que también puede hacer predicciones muy robustas a corto plazo. La línea vertical punteada separa lo que es la calibración, ¿sí? El fitting del modelo de los datos, de lo que es la predicción hacia la derecha. Entonces pueden ver cómo la predicción es el promedio, lo esperado es la línea roja, y las líneas punteadas rojas corresponden, estas líneas punteadas rojas corresponden a los intervalos del intervalo de predicción. Entonces podemos ver cómo a medida que tenemos más datos, la incertidumbre de la predicción se reduce, ¿sí? Y no solo eso, también está haciendo una buena predicción en los próximos 10 días. Entonces, a medida que va avanzando la epidemia, vean cómo el modelo se ajusta bien y que el crecimiento simplemente, si lo inspeccionamos por ojo, vemos que no es exponencial, ¿no? Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué valor de P corresponde a este tipo de crecimiento? Obviamente, este modelo solamente puede crecer, es de crecimiento, de manera que una vez que se alcanza un peak, entonces tenemos que cambiar a otro modelo que permita generar este tipo de dinámica, ¿no? Entonces, si vemos los valores de los P que generamos a medida que la epidemia iba creciendo, este es el gráfico de esos valores de los P. El valor de P está en el eje de las Y el tiempo en el eje de las X. Y vemos cómo el valor de P es alrededor de 0.6 y esa incertidumbre va bajando a medida que tenemos más y más datos, ¿sí? Entonces, el crecimiento de la epidemia de fiebre aftosa 2001 claramente es subexponencial, y el valor de P es un poquito más arriba de 0.6. Entonces, un modelo SIR no va a ser útil para hacer este tipo de transmisión. A propósito, los datos son como granjas, ¿ok? Lo que estamos aquí prediciendo es el número de premises, granjas que están siendo infectadas. Es que otros mecanismos, ¿qué mecanismos podrían dar como resultado un crecimiento más lento, subexponencial? Pues el más común probablemente es el hecho de que se ponen en marcha intervenciones, medidas de distanciamiento social. Entonces podemos modelar ese crecimiento subexponencial haciendo que la beta, la tasa de transmisión, caiga sistemáticamente de una manera exponencial, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver, cómo a medida que el Q aquí se incrementa, ese crecimiento subexponencial se hace cada vez más claro, ¿no? Y vemos que rápidamente, desde el punto cero, rápidamente empieza a desviarse respecto al crecimiento exponencial, que sería la línea azul punteada. Y como consecuencia también es importante ver cómo el número reproductivo, ¿sí? En este caso es 2 en el tiempo 0 cuando la epidemia va a empezar. Pero una vez que la epidemia está en marcha, ya ese R ya no aplica. Vemos cómo el R solamente aplica en la línea punteada cuando es un crecimiento exponencial, es decir, la beta es constante. Pero una vez que empieza a crecer, a decaer la tasa de transmisión, este R, el número reproductivo, cae sistemáticamente y además cae asintóticamente hacia 1.
Sí, eso se puede mostrar. Les voy a mostrar ese resultado en un slide por ahí. Entonces, se puede aplicar este tipo de mecanismo en la tasa de transmisión, ¿sí? Para modelar el impacto de intervenciones, por ejemplo. En este modelo que hemos estado trabajando para la situación de COVID-19, vemos cómo la tasa de transmisión aquí cae exponencialmente después de un tiempo en el que inicia la intervención, ¿sí? Entonces, solamente así es posible hacer un buen ajuste a los datos. Por ejemplo, esta es la curva de casos en Guangdong, China, ¿sí? Esta es la curva de nuevos casos en la izquierda y en la derecha es la curva de casos acumulados. Y si hacemos lo mismo, por ejemplo, si vemos todas las provincias de China y excluimos Hubei, también es muy fácil hacer ese fit, siempre y cuando esa tasa de transmisión no sea constante, ¿sí? Y bueno, también aquí tenemos unos fits para el caso de Corea del Sur y Italia, ¿no? Otro mecanismo es la estructura espacial. Si incluimos suficiente estructura espacial en el modelo, ¿sí?, podemos también obtener un crecimiento más lento comparado con el crecimiento exponencial. Es decir, que no solamente el distanciamiento social puede ayudarnos, puede ayudar a generar ese crecimiento más lento. También puede ser relacionado con la población, la estructura de la población. En este caso, este es un modelo muy sencillo donde tenemos individuos. Es decir, en este látiz, este punto aquí representa un individuo. Esta columna aquí representa una casa, por ejemplo. ¿Sí? Cada columna representa una casa. Y toda esta área sombreada representa una comunidad, ¿sí? Entonces hay transmisión dentro de la casa y también hay transmisión en la misma comunidad. Tenemos dos tipos de transmisión. Con este tipo de estructura podemos ver cómo la enfermedad se puede propagar de una manera más lenta, ¿no? Vemos cómo aquí en los primeros 21 días, 42 días, el día 63, la enfermedad se propaga como si fuera una onda, ¿sí?, de propagación con un frente que se propaga en la población y no se propaga de una manera exponencial. Se propagaría de una manera exponencial si, por ejemplo, hacemos que la comunidad, el tamaño de la comunidad sea del tamaño de la población, por ejemplo, y que el individuo tenga la probabilidad de contactar cualquier otro individuo de la población. Entonces regresamos, ahí conectaríamos con el modelo de mezcla homogénea del SIR, ¿sí? Y aquí están los resultados. Las líneas azules son las simulaciones. La línea roja es el promedio de las simulaciones, donde mostramos cómo el crecimiento es subexponencial comparado con la línea negra, que en escala logarítmica claramente es un crecimiento exponencial. Y la C con la barrita indica el tamaño de la comunidad en donde está en esa población. Ese 25 representaría 25 casas, cada 25 casas representa una comunidad y además las comunidades están overlapping, que sería sobre, ¿cómo se dice en español? ¿Sobreponen? Se sobreponen una con otra, es decir, tienen múltiples comunidades. Sí, gracias. Y vemos también el efecto del número reproductivo, cómo el número reproductivo cae en el tiempo, ¿sí?, por el mismo efecto del crecimiento subexponencial. Si nunca se mantiene y siempre cae y se acerca al valor de 1. ¿Sí? Y bueno, esto es resumen. Aquí podemos resumir el efecto en R0, ¿no? Si tenemos crecimiento exponencial, el R0 está bien definido, ¿sí? Pero si el crecimiento es subexponencial, entonces ya no tenemos una constante. Tenemos una cantidad que depende de G, que sería aquí el número de la generación de transmisión, y que se puede mostrar que cae
¿sí? Con esta expresión cae en el tiempo y el límite de esta expresión es 1. Asintóticamente se acerca hacia 1. ¿Sí? Y bueno, aquí también son otros ejemplos, lo mismo, lo que ya les había dicho. Si tenemos el caso exponencial P1, es constante, si no va a caer el número reproductivo. Entonces hay que tener eso en consideración. Que el R0, el valor de R0, está conectado con crecimiento exponencial. El modelo se puede utilizar también para hacer estimaciones del número reproductivo, ya que podemos hacer un mejor fitting que el modelo exponencial, que es muy rígido. Podemos hacer el fitting y estimar el valor de R y P en los datos. Estas son la epidemia de ébola en Sierra Leona en 2014, donde vemos cómo el modelo hace un buen ajuste. El P claramente es menor que 1, ¿sí? Es 0.5. Aquí está su intervalo de confianza. Y esto se puede traducir en un número reproductivo, ¿sí? Porque también conocemos la distribución del tiempo generacional de la transmisión de ébola. Entonces, en base a eso podemos generar un R de 1.3. A medida que la epidemia crece, el R va a tender a bajar poco a poco, lo cual es consistente con la teoría que ya les había comentado, que el R, cuando no es exponencial, va a caer, ¿no? Ahora paso a otro tema. Bueno, ya hablamos de epidemias y brotes y del crecimiento inicial, que no necesariamente es exponencial y que es importante considerar otros mecanismos de crecimiento. Y si nos vamos más allá del crecimiento inicial, también podemos considerar que las epidemias no necesariamente están compuestas de un solo pic, por ejemplo, y con frecuencia no son ni simétricas, ¿verdad? Tenemos epidemias que crecen, llegan a un pic y pueden tener una cola muy larga, o como en este caso, en esta figura, pueden ver cómo en este caso la epidemia tiene muchos pics o múltiples modes, ¿no? Es como una onda que está viajando en el tiempo y que puede estar compuesta por unos patrones más complejos. Les llamaría a ese tipo como multimodal porque tiene muchos modos, ¿sí? Y que es importante también entender de dónde están surgiendo estos tipos de patrones, ¿sí? Y aquí la idea es de que estos patrones pueden surgir de la agregación de muchas epidemias que están ocurriendo. Como ya les había mostrado, la epidemia de ébola, por ejemplo, cómo estaban múltiples brotes desincronizados, ¿sí? De manera que cuando agregamos esos datos de a nivel local, subnacional, a nivel, digamos, nacional, por ejemplo, obtenemos este tipo de patrón, ¿sí? Pero ya perdimos la información que existía a nivel local. Pero podemos tener cierta información, dado que esos modos están claros en la curva agregada, podríamos tratar de entender de dónde vienen estos, inferir las subepidemias que comprenden este patrón, ¿sí? Entonces, como les decía, este tipo de transmisión puede surgir porque quizás la epidemia afecta primero ciertos grupos de la población, ¿sí? Y después se propaga a otros grupos. Y puede ser una propagación como de manera jerárquica, quizás. Los grupos que están más conectados pueden recibirlo primero y después los grupos que están en el siguiente grupo y en el siguiente grupo. Entonces podemos ver epidemias que se van propagando como una onda que está afectando a la población en diferentes tiempos, ¿sí? También podemos pensar de patógenos que tienen diferentes modos de transmisión, mecanismos de transmisión. Por ejemplo, epidemias de VIH. Tenemos subepidemias que están concentradas en lo que se conoce como grupos MSM. Tenemos epidemias en poblaciones más generalizadas heterosexuales. O podemos tener también epidemias entre grupos que comparten jeringas, ¿no? Contaminadas, injecting drug users. Entonces, este tipo de epidemias se puede también ver como si fuera un ensamblaje de modelos, de múltiples modelos que nos permitan entender mejor el patrón, ¿sí? Entonces, aquí en este gráfico trato de explicar cómo, teniendo
muchos modelos, ¿sí? Podemos unirlos de una manera estratégica para obtener un modelo ensemble, que es el ensemble, ensamblado de todos estos modelos, que podrían darnos una mejor explicación, en este caso un mejor fitting a los datos, y también una mejor predicción, una mejor proyección en el futuro, ya que pudimos entender mejor la epidemia. Entonces, aquí está un ejemplo de la epidemia de Ebola en el Congo, que recientemente se ha podido controlar, creo. Vemos cómo ahí tenemos muchos modos, ¿sí? Tenemos muchos brotes que están ocurriendo en diferentes lugares, en diferentes momentos de la epidemia, y que muchos de estos brotes también están exacerbados por la violencia que ha ocurrido en la región. Entonces, este es un ejemplo donde se podría aplicar este tipo de ensamblaje de subepidemias. También les quería decir que, en general, cuando ocurre una epidemia, lo ideal sería conocer quién está infectando a quién, ¿verdad? Eso sería el árbol de transmisión. Pero en general, pues es imposible tener esa información, y más con patógenos que tienen la capacidad de generar una gran cantidad de asintomáticos, ¿sí? No podemos observar la gran cantidad de casos que están ocurriendo en la población. En este gráfico, en la izquierda, trato de mostrar cómo, por ejemplo, si el mercado en Wuhan, ¿sí?, fue la fuente del virus, este podría representar el árbol de transmisión, ¿sí? O este, ¿sí? O sea, topologías árboles de transmisión muy diferentes que podrían darte la misma forma de la curva epidémica, ¿sí? Es decir, cuando saltamos de este nivel individual a este nivel de curva epidémica, pues perdemos información. Bueno, cierta cantidad de información, no toda, pero queda información, como el hecho de que claramente en esta curva tenemos dos peaks, ¿sí? Y esos dos peaks podrían revelar algo, podrían revelar de que hubo transmisión primero geográficamente en un grupo o en otro, ¿no? Por ejemplo, en la epidemia de SARS del 2003, este es el árbol de transmisión que se pudo reconstruir en ese entonces, porque la mayor parte de los casos ocurrieron o fueron ligados a hospitales. Podemos ver cómo el árbol de transmisión se traduce a esta curva epidémica y tiene aproximadamente dos peaks. El primero está enfocado en un hospital y el segundo está enfocado en otros hospitales, ¿sí? Entonces hay dos peaks, podrían considerarse como si fueran dos subepidemias que están overlapping entre ellas, ¿no? Hay mucho, ¿cuál es la palabra? Sobrepuestas, casi. Entonces, para poder entender el papel de las subepidemias, a medida de que ellas se sobreponen entre ellas, podemos utilizar un modelo que le conocemos como de una onda viajera de subepidemias, que básicamente consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí?, está aquí, que consiste en modelar subepidemias que van ocurriendo en el tiempo y que van surgiendo de una manera desincronizada, ¿sí?, porque no todas ocurren al mismo tiempo. Aquí lo pueden ver en esta figura como la primera subepidemia ocurre, la segunda subepidemia aparece una vez que el número de casos excede un cierto threshold que le conocemos como CTHR, ¿sí? Entonces, recordar que C es el número acumulado de casos, ¿sí? C sub I es el número acumulado de casos en la subepidemia I. La diferencial, la derivada, sería la incidencia, ¿no? En este caso, el parámetro R es la tasa de crecimiento intrínseco. El parámetro P ya lo conocen, ¿sí?, que nos modula si es un exponencial o subexponencial. El parámetro K
nos ayuda a entender el tamaño de la subepidemia y con el índice I. ¿Sí? Entonces tenemos un modelo con ¿cuántos parámetros? Este es constante 1, 2. El tamaño de la subepidemia es el único parámetro que está cambiando y que es función del número consecutivo de subepidemias. Pero lo que es la tasa de crecimiento R y el parámetro P son constantes. Entonces, como les decía, cuando en la subepidemia actual el número de casos acumulados excede un threshold, la siguiente subepidemia empieza a crecer. ¿Sí? Y el tamaño de esa subepidemia puede cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Pues hay varias maneras como se podría modelar ese cambio. Un cambio que ha funcionado bien es considerar que el tamaño de la primera subepidemia es de K0, ¿sí? Y después empieza a caer en el tiempo. Empieza a caer no en el tiempo, pero en subepidemias consecutivas. O sea, la siguiente subepidemia va a tener un tamaño más pequeño que la anterior y así sucesivamente. Entonces, el tamaño de las subepidemias caen exponencialmente en este caso. De manera que el tamaño total de la onda, que está compuesta de n subepidemias, está dado directamente por esta expresión. ¿Sí? Dado que es una función que está cayendo exponencialmente, nos permite generar de resultado directo del tamaño de la onda, del epidemic wave. ¿Sí? Que es función del tamaño K0, que es el tamaño inicial, el número de subepidemias n, y Q, que nos regula qué tan rápido caen esas subepidemias. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta por ahora. Entonces, en total, si contamos, son 5 parámetros en este modelo y el número de parámetros no es función del número de subepidemias. Podríamos tener 100 subepidemias y mantener 5 parámetros para modelarlas todas. ¿Sí? Y esa es una de las características del modelo que nos permite hacer un ajuste a los datos y proyecciones con una cantidad de incertidumbre controlada. Ese es el tipo de epidemias que podemos generar, de ondas epidemias que podemos generar con este modelo. ¿Sí? Si las subepidemias tienen el mismo tamaño, es decir, el Q es 0, ¿sí? No caen, pero es constante, lo que obtenemos es como una onda viajera, ¿no? Creo que en matemáticas así se conoce como un traveling wave que se propaga en la población. Es decir, la agregación de estas epidemias te genera este nivel estacionario. Muy interesante. Ahora, si tienes un número fijo de subepidemias, pues puedes tener algo así, ¿no? Una epidemia que tiene como un peak, pero muy amplio, bien broad, y después cae, ¿no? Lo cual no puedes obtener con un modelo simple SIR, porque el simple SIR te va a dar un peak que es único, bien marcado, y después cae. En este caso, en el tercer panel, tenemos las subepidemias empiezan a caer consecutivamente, de manera que tienes una epidemia como con una cola más larga, te permite modelar una cola más larga. En el cuarto panel tienen subepidemias que están sobrepuestas, pero no tan fuerte, pero de una manera más débil, están mucho más separadas entre ellas. Y eso te permite observar, como están más separadas entre ellas, se pueden ver múltiples modos de transmisión. Véase cómo cuando están muy agregadas, fuertemente sobrepuestas, no podemos ver esos pics que están ocurriendo dentro de la onda. Solamente cuando están más separados entre ellas. Entonces podemos estimar, como yo les decía, estos 5 parámetros para una dada epidemia, llámese Ebola o COVID-19, lo que sea, se puede hacer el ajuste. En este caso utilizamos un approach que es basado en bootstrapping, es decir, se hace un ajuste y después asumiendo un tipo de estructura de error en los datos, podemos regenerar simulaciones del fit y reestimar
esas simulaciones, esos datos sintéticos, por ejemplo, asumiendo que la estructura de errores es tipo Poisson, que es la estructura de error más generalizada. Y con eso se pueden generar distribuciones de los parámetros, es decir, cuantificar la incertidumbre de los parámetros y también generar, por ejemplo, intervalos de predicción en el fit, y también intervalos de predicción en las proyecciones, en las predicciones que queramos hacer. Porque las proyecciones simplemente lo único que requieren es extender en el tiempo las soluciones del fit que hemos generado. ¿Cómo podemos medir qué tan bien el modelo está ajustándose, qué tan bien está generando las predicciones? Podemos utilizar medidas como el MAE, el Mean Absolute Error, ¿sí? Creo que a lo mejor ya los han visto, y el Mean Square Error. Estos dos, básicamente, lo que se enfoca es ver qué tanto el promedio, el best fit, ¿sí? se acerca a los datos. Nada más. Si queremos considerar también la incertidumbre, por ejemplo, si los datos caen dentro de la banda de incertidumbre, entonces podemos utilizar algo así. Es decir, medir cuántos de los datos que quisimos predecir cayeron dentro del sobre de incertidumbre. Y si queremos ir más allá también, algo importante es no solamente que los datos caigan en ese sobre de incertidumbre, pero que ese sobre de incertidumbre no sea de este tamaño, ¿verdad? Porque si hacemos una predicción con una incertidumbre de este tamaño, pues no es muy útil. Queremos que ese sobre de incertidumbre sea lo más estrecho posible. Y para medir eso, se utiliza el Mean Interval Score, ¿sí? Que está bien descrito en esta publicación de Tillman y Getting. Básicamente, penaliza cuando tienes esos conos de incertidumbre muy amplios. Empieza a darte una penalización. Entonces, el objetivo es de que este score MIS sea lo más pequeño posible. Entonces, un modelo que predice con un score más pequeño que otro es mejor en las predicciones. Aquí está el ejemplo de la epidemia de SARS en Singapur del 2003, donde pueden ver en el panel de arriba las estimaciones de los parámetros RP, el K inicial, la Q, ¿sí? Que están relativamente bien definidos, bien estimados. La barra roja horizontal indica el intervalo de confianza. En los paneles de abajo pueden ver aquí en este primer panel el fit del modelo de los datos, y también pueden ver el intervalo de predicción que captura dos modos, ¿sí? Cuando vemos los datos a nivel de subepidemias, esto es lo que se obtiene en este panel. Pueden ver la subepidemia 1 y la subepidemia 2, que fueron inferidas a través del proceso de optimización. Es decir, lo que queremos es obtener cuántas subepidemias se necesitan para poder hacer este ajuste a los datos, ¿sí? En este caso, el modelo infiere que son 2 subepidemias, nada más, las que se requieren para hacer un buen fit. Y bueno, se puede hacer lo mismo para otras epidemias. Este es un ejemplo de la epidemia de plaga en Madagascar en 2017, donde podemos ver cómo hay 4 subepidemias que empiezan a caer, pero están muy fuertemente sobrepuestas, ¿sí? Que no se ve, cuando vemos el fit, no vemos que hay múltiples subepidemias agregadas, ¿sí? Solamente cuando desagregamos podemos ver cómo están las subepidemias bien sobrepuestas y te dan ese fit con una cola más prolongada en la epidemia. Ahora también, como les decía, puede utilizarse. Lo más importante es que el modelo pueda hacer predicciones a corto plazo de la epidemia. Entonces aquí pueden ver cómo el modelo, cuando es ajustado a los datos antes de la línea vertical, ¿sí? Podemos hacer la predicción hacia el futuro. A medida que tenemos más y más datos,
Entonces, lo que pueden ver es cómo el modelo, por ejemplo, aquí empieza a inferir ya dos subepidemias para hacer un buen fit. ¿Sí? Aquí ya empieza a generar 3. Y como cuando hacemos la predicción, esa tercera y segunda que estaban creciendo, pues continúan creciendo. Y ese es creo que la fortaleza del modelo, que infiere esas subepidemias y te permite generar mejores predicciones a corto plazo. Aquí se compara cómo el modelo, el performance, que también el modelo está haciendo las predicciones, y se puede comparar con otros modelos más sencillos, ¿no? Como el modelo logístico, que es una sola ecuación, o el Richards. Y claramente se muestra que el modelo de subepidemias puede hacer mucho mejor predicciones que los otros modelos. Ese es el caso de la epidemia de Ebola que les había mostrado, de Ebola en el Congo, que lo empezamos en tiempo real, empezamos a aplicar el modelo. Vean cómo el modelo empieza a hacer un buen ajuste y empieza a hacer una predicción como si fuera una onda viajera. ¿Sí? Ups. Entonces, en los paneles de la izquierda es el fit y en los paneles de la derecha son los perfiles de las subepidemias que genera el modelo. Vemos cómo claramente esas subepidemias están generando una onda viajera y permiten generar este tipo de patrón. Este tipo de patrón, como estacionario, no se puede generar fácilmente con un modelo SIR, porque los modelos SIR, ¿qué hacen? Generan un peak. Y después del peak, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haber una caída, ¿no? Entonces es a través de esta agregación que te permite generar este tipo de estructuras. Y también es interesante que a medida que hay más datos, por ejemplo, estos paneles de abajo, cuando ya hay más datos, de hecho el modelo puede inferir que de hecho hay subepidemias que no son tan fuertemente sobrepuestas. ¿Sí? Entonces ya podemos ver claramente las subidas y las bajadas de cada una de ellas. Bueno, eso es lo mismo. Y bueno, más recientemente empezamos a aplicar este modelo y otros a hacer predicciones de la epidemia de COVID-19. Les voy a presentar algunos de los resultados. Esto es Alemania. ¿Sí? Esto es Alemania. Los datos, en este caso, hasta el 10 de mayo, ¿sí? Que se hace el ajuste. Y estas son las subepidemias que se infieren. Y la predicción está hacia la derecha, ¿verdad? A la derecha de la línea vertical punteada. Y resulta que estas predicciones pues han resultado bastante buenas. No solamente, este es un ejemplo de las más recientes que hicimos, pero hemos hecho predicciones desde finales de marzo o algo así. Hay algunas mejorías que hemos hecho en el tiempo. Como pueden ver, los datos de casos reportados de COVID-19, hay mucha variabilidad, hay como ¿cómo se? Extra Poisson variation, ¿se conoce? O overdispersión, sobredispersión en español. Claramente ven cómo los datos fluctúan bastante por el hecho de que el número de muestreo, del testing, también puede fluctuar. El hecho de que el número de muestreo en los fines de semana cae, entonces hay unas fluctuaciones sistemáticas. Entonces es necesario moverse de la estructura de error tipo Poisson, porque ese tipo de estructura tienes el promedio y la varianza son iguales. Requieres tener una varianza que es mayor que el promedio. Y para hacer eso necesitas una distribución común, la negative binomial, ¿no? Entonces, este es el perfil, en este gráfico, el perfil de las subepidemias. Esta es ya el fit, ya sin mostrar las subepidemias, en donde las líneas punteadas muestran el intervalo de predicción, ¿no? Y bueno, estas predicciones han resultado bastante buenas. Se puede ver, por ejemplo, aquí en Alemania, cómo hay como una cola larga, ¿no? Hay esta subepidemia que está ya cayendo, pero hay una que está creciendo. Y va a caer y hay otra que sigue, ¿no?
Esto es Francia. Aquí hay mucho ruido también. Pueden ver estos puntos aquí que son muy, muy odiosos. Lo que les decía de la sobredispersión en los datos. España es muy interesante porque se ve como hay como dos modos bien fuertes, ¿no? Bien marcados. El primero aquí y este segundo aquí, ¿sí? Entonces tenemos dos subepidemias y el modelo predice que hay todavía más, ¿no? No solamente va a caer, pero hay algo que está creciendo y aproximadamente eso es lo que ha ocurrido. España dejó de reportar el número de casos hace como una semana y estamos esperando que actualice sus datos para ver que también hicimos esa predicción. Canadá, aquí está el de Canadá, que muestra como si fuera una onda viajera claramente aquí. Obviamente también hay mucha fluctuación en los casos, en los datos. Un caso interesante es de que vean cómo hay unas soluciones aquí, unas proyecciones que de hecho muestran que hay como un crecimiento hacia arriba. Y eso probablemente es por este outlier, ¿no? Que parece que este día aquí reportaron muchos casos que no se habían reportado anteriormente. Entonces eso hace que sea más sensible a ese punto. Entonces, las líneas grises se entiende que son la agregación de las líneas de color, ¿verdad? Entonces, hay un grupo de líneas aquí que muestran como una incidencia estable, pero también hay unas líneas grises acá arriba que indican que también podría indicar un rebrote. Y eso ocurre por la misma interferencia que hay entre las mismas subepidemias. Cuando dos colapsan o se sincronizan de repente, puedes tener ese tipo de rebrote. Aunque los brotes localmente sean más pequeños, cuando los agregas, puedes tener algo que sube. Este es Canadá el 3 y este es el 10 de mayo. ¿Sí? Que muestra cómo aparentemente la epidemia va empezando a bajar. Y el perfil de las subepidemias también ha cambiado bastante. Este es el Reino Unido, que también muestra un perfil aproximadamente como el de Estados Unidos, donde tienes como una onda en general que está como propagándose, pero hay dos subepidemias bien claramente importantes aquí. Y aquí claramente también se puede ver cómo esta subepidemia en verde, ¿no? Está creciendo, indicando que esto podría continuar más allá en el tiempo. Ese es el patrón en general del fitting en el UK. Este es en Países Bajos, que por mucho tiempo, como pueden ver aquí, hubo como una incidencia muy estable y ya más recientemente empezó a bajar. Italia. También en Italia es muy interesante cómo es como una epidemia con una cola bastante larga en el tiempo. Y bueno, esto indica también la importancia de entender la heterogeneidad espacial de las epidemias. Cuando estamos viendo la epidemia a nivel global, por ejemplo, nacional, de un país tan grande como Estados Unidos, por ejemplo, esto es lo que se puede ver, ¿no? Como una epidemia con una estabilidad. Pero en realidad lo que está pasando es de que tienen múltiples brotes, subepidemias, que están ocurriendo de manera aproximadamente como consecutivamente una después de la otra, que te da la impresión que es constante la incidencia. Y en el panel de aquí de la derecha muestra cómo también puede cambiar la percepción de la tendencia dependiendo de lo que se incluye en la curva. Por ejemplo, la curva de arriba es Estados Unidos, pero sí excluyendo New York City, que podría verse como si hubiera un crecimiento, ¿sí? Lo cual no se ve cuando tenemos la epidemia agregada, ¿sí?
Entonces, también recientemente hicimos un análisis con Anush Srivastava en Florida State University utilizando lo que se conoce como Functional Data Analysis para clasificar las diferentes tipos de curvas epidémicas a nivel de estado de Estados Unidos y clasificarlas. Y encontramos que aproximadamente 4 grupos son los dominantes en estas curvas, ¿sí? Entonces, tenemos el clúster grupo 1 al 4, ¿sí? En el grupo 1 vemos cómo hay una subida en general, es como el patrón dominante de ese grupo, y después hay, empieza como una tendencia a bajar aproximadamente. En el grupo 2 tenemos múltiples modos, ¿sí? Peaks, pero no hay una bajada, sino una estabilidad. Este es donde la mayor parte de los estados están. Y eso incluye, sí, estaba buscando North Dakota, parece que todavía está ahí. Eso es un análisis hasta el 17 de mayo. En el clúster 3 vemos cómo hay múltiples modos, pero hay una tendencia a bajar, de bajada, ¿no? No está controlado, pero parece que hay progreso. Es el grupo 3. Y eso incluye a Nueva York, por ejemplo. En el grupo 4 son los que han hecho tienen la mejor situación de la epidemia, donde la incidencia ha bajado bastante y ahora tienen como un nivel endémico bastante bajo en la transmisión, ¿sí? Y ver cómo, cuando tomamos estos promedios de cada grupo, los ponemos en este gráfico y sacamos el promedio, generamos esta curva en negro, que sería la curva cuando no se considera el hecho de que hay heterogeneidad espacial en la población. Entonces, para poder entender la transmisión, se requiere analizar los datos con cierto nivel espacial. Y este tipo de análisis se puede repetir a nivel de condados, ¿verdad? Podríamos ver las curvas a nivel de condados y tratar de clasificar también esas mismas, ¿no? Para poder entender mejor cómo se está provocando. Y bueno, ya no tengo tiempo, pero también hemos hecho predicciones con el mismo modelo a nivel de estado, aquí en Estados Unidos. Hemos hecho predicciones de 20 días hacia adelante también. Aquí está, por ejemplo, Estados Unidos, como claramente muestra como un nivel endémico estacionario en Arizona, en California, y las subepidemias correspondientes, ¿no? que surgen del modelo. Y no lo presenté, pero también con Katia y otros colegas hemos hecho un análisis con datos de Chile. Pero bueno, eso ya está un poquito viejito, tenemos que actualizarlo porque ha habido un rebrote. Tenemos un preprint por ahí. Les puedo mandar el link también si se interesan, o Katia se los puede enviar. Y bueno, termino con algunos puntos. La idea de entender las epidemias como la agregación de subepidemias es importante para poder entender mejor los procesos que están generando la transmisión en la población, ¿sí? En este caso específicamente, este modelo de subepidemias ha funcionado bastante bien, no solamente en explicar y describir las epidemias, pero también en generar proyecciones a corto plazo. Hay muy pocos modelos que han hecho este tipo de fitting, este tipo de explicación a los datos y que en el tiempo siguen manteniendo un buen performance. Y bueno, es importante documentar ese performance de los modelos para poder generar un récord, ¿no? De que también los modelos están funcionando. Y bueno, con eso les doy las gracias. Hace poco publicamos un libro con Ping Yan, que está en la agencia Public Health Agency of Canada,
la Agencia de Salud Pública canadiense en Springer, que les podría interesar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Gerardo. Mira, acá yo voy a compartir la pantalla para mostrar algunas preguntas que me han llegado. Que para ordenarlo un poco, ¿se ve mi pantalla o no? Es que déjame parar de compartir mi pantalla. Tengo que ir aquí a Zoom. Para ordenar un poco, les mandé por el chat el código de Menti, donde pueden mandarme sus preguntas y ahí las podemos ir leyendo, quizás más fácil. Entonces, ¿se ve mi pantalla ahora o no? Sí, yo la veo. Sí, se ve perfecto. ¿Y tú, Gerardo, qué Sí, la veo. pregunta? ¿Alcanzas a leerlas o no? Sí. Es posible que si se predice una alta infección, la gente respetará el distanciamiento social, haciendo que la infección efectiva termine siendo menor a la esperada y viceversa. En consecuencia, es difícil hacer política en base a un modelo así. Ok. Dice que si se predice una alta infección en la población, la gente, entiendo esto, no sé si sea lo que estoy entendiendo bien, pero sí que la gente va a reaccionar a esos niveles de infección altos y podrían cambiar su conducta y protegerse más por el hecho de que hay una alta infección y por lo tanto, o sea, hacer mayor distanciamiento social y que termine siendo menor a la esperada. Sí, eso pasa, ¿no? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Los hospitales están saturando, si te enfermas, no vas a tener acceso a la UCI y vas a tener una probabilidad de morir mucho más alta. Entonces, probablemente mucha gente, no todos, porque reacciona y prefiere esconderse y no enfermarse, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos donde está bien documentado, la gente sabe reaccionar, no es tonta a las epidemias, a los brotes, particularmente cuando empiezas a ver enfermedad severa y muertes entre tus familiares, amigos, alrededor, eso genera cierta reacción en una gran cantidad de personas. Dice, en consecuencia, es difícil hacer política en base a un modelo así. Claro, creo que el poder del modelo aquí es de que los mecanismos que te generan el patrón no tienen que ser explicados por uno u otro tipo de mecanismo o por la combinación de mecanismos que seguramente están ocurriendo. Son mecanismos más generales que te permiten, una vez que los capturas, te permiten entender la trayectoria de la epidemia a un corto plazo, ¿no? En los siguientes 20 días, por ejemplo. Si quieres hacer algo más específico en política, creo que lo que funciona son hacer análisis, lo que se conoce como scenario analysis, para tratar de entender qué pasaría si hago esto o lo otro, pero entonces necesitas tener un modelo que esté bien validado. Y la otra pregunta, ¿qué relación existe respecto a la cantidad de población y la fuerza de la subepidemia? En Chile, por ejemplo, la curva general depende del Gran Santiago por su gran cantidad y concentración de población. Sí. Como ya lo había dicho, el patrón, la complejidad de la onda no está explicada por un mecanismo específico, pero emerge de las propiedades de la población, que son múltiples. Entonces, captura la superficie fractal de las epidemias, de los brotes que están ocurriendo, que no hay un mecanismo o dos o tres, sino son múltiples mecanismos que están hasta interactuando entre sí, que a veces no entendemos y que probablemente todavía no entendemos bien. ¿Sí? Lo importante es de que el modelo ha generado buenas
predicciones a corto plazo y que se han documentado de manera que el modelo sí está capturando cierta información, está capturando cierta señal que es válida, aunque sea hasta cierto punto en el tiempo. Y que si se puede incorporar al modelo información de las intervenciones. Sí, eso sí se podría hacer. Por ejemplo, lo que hemos pensado es que el parámetro R, el growth rate, el intrínseco, podría ser una función del tiempo y que podríamos considerar, por ejemplo, que en algún punto en el tiempo ese R pues puede caer también y puede reducirse. No lo hemos explorado, pero sí hay posibilidades de estudiar ese efecto del lockdown, sí. O también la K, que define el tamaño de la subepidemia, también podría estar informada por la intensidad de las intervenciones. Porque ahora mismo la K va cayendo con una tasa Q, que es exponencial. También puede caer de una manera power law, una función power law, que también funciona bien. Pero se podría conectar esa caída en la K a un efecto real, específico en la población, como los lockdowns, el tiempo en el que ocurrió y quizás tratar de medir la intensidad a partir de ese punto T, en donde ocurre la intervención, tratar de medir cuál fue el efecto de ese lockdown en el tamaño de las subepidemias, en la caída del tamaño de las subepidemias que siguen. Pregunta por vos, ¿sí? Sí, Sí, hola Gerardo. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada con el testeo que existe. Que en esta enfermedad, en el COVID en particular, vemos que al menos los estudios que se han hecho ven que en realidad hay un montón de gente que aparentemente está contagiada, pero es asintomática y finalmente se recupera y nunca sabemos que estuvo realmente contagiada. Entonces, en un modelo como el CIR, podemos, o en cualquier modelo en realidad, están todos calibrados, o los modelos CIR básicos al menos, están calibrados de acuerdo a la cantidad de contagiados confirmados, ¿cierto? El I son los confirmados. ¿Cómo en ese tipo de modelos has incluido tú la cantidad de gente que está, que puede estar contagiada y que no sabemos? E incluso podemos ver de que a medida que se va aumentando el nivel de test que se están haciendo día a día, al principio pueden ser, no sé, 1, 2, 3, 4 y al final hay 100 tests y la semana siguiente se hacen 200 tests. Entonces, casi inevitablemente va a crecer el número de infectados porque se hacen más test. ¿Cómo poder incluir ese tipo de información en los modelos? Sí, yo creo que es como de una manera muy empírica. Por ejemplo, se podría monitorear la tasa de positividad, ¿verdad? O sea, la proporción de casos positivos en relación al total número de tests en un día dado y ver si hay un cambio importante, significativo en el tiempo de ese positivity rate. Eso te podría indicar que ha cambiado la capacidad de detección. Claro, o sea, ha pasado mucho que acá ha ido pasando que en un comienzo se han ido simplemente testeando a la gente que está contagiada, o sea, no contagiada, que tiene síntomas, ¿no es cierto? Sí, y después llegan a los contactos y encuentras asintomáticos, ¿cierto? Y esos asintomáticos podrían ser presintomáticos o asintomáticos que son de verdad, que nunca generaron síntomas. Claro. Y me preguntaste cómo conectar esa información al modelo de compartimentos, lo cual es muy importante. Si lo detectas como asintomático cuando hiciste la prueba, pues hay una probabilidad de que ese individuo sea asintomático real o presintomático. La única forma sería darle un seguimiento a esos casos para verificar, a lo mejor 2 o 3 días después de que fueron positivos asintomáticos, si siguen siendo asintomáticos,
hay una probabilidad muy alta que sean asintomáticos el resto del curso de la enfermedad. Y de esa manera puedes categorizarlos mejor en el modelo. Pero entiendo la problemática. Además de que a veces se reportan casos cuando son presintomáticos, pues eso significa que apenas están iniciando su periodo infeccioso. Que sabemos que la mayor parte de los casos secundarios ocurren es como un día antes del inicio o 2 días antes del inicio de síntomas. Y que a veces se pueden detectar casos 5 o 6 días después de que iniciaron sus síntomas también. Entonces genera eso ruido, ¿no? Pero Cuando estás construyendo la curva epidémica. Con estas curvas epidémicas, ¿cómo saber que uno está prediciendo en realidad los infectados de acuerdo a la cantidad de test que se han hecho versus la cantidad real que existe de infectados? ¿Por qué no se han hecho test? Y en el caso del COVID en particular, hay muchos infectados que nunca manifiestan síntomas. Entonces están ahí... y que pueden estar infectando a otros. Exacto. Y que lo hacen, sabemos que sí, pueden hacerlo. Pues la tasa de positividad creo que es muy útil, es la que hemos estado monitoreando. Por ejemplo, ahora mismo ciertos estados aquí en Estados Unidos han incrementado sustancialmente sus tasas de testing, porque como empezamos la nueva normalidad, ¿no? Se abre la economía otra vez, tienen que alcanzar cierto nivel de testing y por lo tanto se puede percibir como si hubiera un crecimiento en el número de casos, y el cual es básicamente derivado de ese crecimiento sustancial en el testing. De manera que creo que la mejor manera de detectar esos cambios es a través del positivity rate. Si la tasa de positividad es más o menos constante, eso podría indicar que tu señal en términos de casos es más o menos estable. Pero si ves cambios, por ejemplo, era de 20% y de repente bajó a 10%, ¿sí? Entonces esto indica que ahora estás detectando una cantidad mayor de casos. No está claro, no me queda claro cómo harías una corrección para poder hacer un mejor fitting al modelo, por ejemplo. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Puedo preguntar algo? No, que más una pregunta, una reflexión respecto del tema de la epidemia, de esta estructura de epidemias múltiples, que es muy probable que se dé, efectivamente, y es fácil entender que en el fondo estos modelos generan hipótesis, por decir así. En el caso de los hospitales estaba clarísimo, la estructura misma estaba relacionada y después uno encontraba una respuesta. En el caso geográfico y espacial también. Han encontrado otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, aquí en Santiago uno podría pensar que claramente hubo una epidemia en migrantes. Yo tengo alguna noción porque trabajo ahí en el Servicio de Salud Central. En el Servicio de Salud Central, que es una parte de Santiago, ¿no es cierto? Es claro que la epidemia fue inicialmente en migrantes, estoy convencido, pero ahora se ha extendido a grupos del resto de la población. Hay ejemplos como esos que distintos a los geográficos, distintos al resto de los hospitales, que puedan ilustrarnos de que esa metodología haya generado, ¿no es cierto?, hipótesis que se hayan comprobado, verificado en otra dimensión no estadística, por decir. Sí. Empíricamente, bueno, ese es un ejemplo, el hecho de que también en Chile la clase alta, ¿no? También trajo la enfermedad los primeros días, ¿no? Y hubieron brotes en ciertas escuelas y colegios. Y después se empezó a propagar. Bueno, hay un ejemplo muy empírico también de la presencia de subepidemias. El caso de Ebola
el hecho de que las actividades de vigilancia y control han sido interrumpidas por violencia, claramente también generan rebrotes que se conviertan en subepidemias. Esos son ejemplos que hemos podido más o menos empíricamente al menos motivar en esos contextos. Pero claro, sería muy interesante poder encontrar otros ejemplos donde el modelo genera un perfil de subepidemias que tiene sentido también bajo en otros tipos de hipótesis o mecanismos que podrían explicarlas también. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Mi nombre es Gabriel Molina. Sí, vale. Claro, gracias. Mi pregunta es, bueno, hace un poco tiempo vi unos estudios que trabajaban con la con estimación de puntos de cambio para calcular el R0. Cada cierto instante se hacía un cambio en este valor de R0. Y mi pregunta iba con respecto a lo que dijo el ministro Mañalich. Con respecto a que si había más testeos, había un aumento de falsos positivos. Con respecto a esa cifra de falsos positivos o bien de la tasa de positividad, ¿se podrá ver algún tipo de cambio en el comportamiento del testeo? Por ejemplo, para desmentir los dichos del ministro o algo parecido, quizás falsos positivos, ese es el punto, ¿no? Falsos positivos porque estás haciendo muchos tests. Claro, eso fue un dicho del ministro que dijo hace unos 3 días, me parece. Ajá. Yo creo que la tasa de falsos positivos es muy baja con PCR, que ese es el tipo de prueba que están haciendo, ¿cierto? No son con anticuerpos, IgM y eso. Sí. ¿Entiendo bien? No creo que sea una buena explicación falsos positivos. Siempre el testing que se hace siempre es bajo, ¿no? Se podría hacer más. Como en Wuhan, ¿no? Que están tratando de hacerle la prueba a los, ¿cuántos? 11 millones de habitantes, porque hubo un rebrote y quieren identificar a todos. Y lo están haciendo, ya casi terminan de hacer el testing de todos. Sí, de manera que no creo que sea una buena explicación para el rebrote. Bueno, hay un crecimiento de casos porque hay una tasa mayor de muestreo, pero porque se están identificando más casos. Esa sí es una buena explicación. Y cuando esa tasa, esa capacidad de identificación se incrementa, se ve reflejada en una caída en la tasa de positividad, que se supone que debería ser del 10% o más baja. Entre más baja, mejor. Eso te asegura que estás haciendo un buen trabajo en la detección de casos en la comunidad. Si tienes una tasa de positividad arriba del 10%, pues no es muy confiable. Significa que tienes que trabajar, que hacer más muestreo. Y ustedes tienen una tasa de positividad bastante buena, como del, no sé, 8%, creo. No sé cuál sea. No, mucho peor ahora. ¿Ah, sí? Claudio, mucho peor. Sí, estamos muy en Santiago, es tremendo. O sea, claramente la explicación de que está aumentando los test, por eso tenemos esto, implausible. Tenemos los hospitales llenos, cada vez más congestionados. Difícilmente eso lo producen los test nomás. Eso lo produce una epidemia, un brote brutal. Está avanzando, la onda está avanzando y obviamente que está sobrepasando a la capacidad de testeo y el sistema en general de vigilancia. Entiendo. Ok. Bueno, claro, la última cifra me parece que era el 26%. ¿Cuánto, perdón? 26%. Ok, sí, se ha subido porque había estado mucho más baja. En el último análisis que hicimos
y hasta los primeros días de mayo estaba mucho más baja. Entonces significa que pues obviamente está avanzando la epidemia y probablemente esté llegando al pic en estos momentos. Claro, de ahí venía la pregunta más que nada, porque si este índice de positividad iba subiendo, ¿cómo descartar los dichos del ministro de decir que quizás esos positivos que aumentan, parte No, todo lo importante de eso contrario. se puede deber a falsos positivos? Sí, ¿cómo desmentirlo? Mostrando que la tasa de positividad se ha incrementado y por lo tanto todo lo contrario es verdad, que no se están identificando todos los casos. Ok, Que hay un muchas gracias. colapso en la tasa de muestreo, creo. Bueno, Sí. si no hay más preguntas, podemos agradecer nuevamente a Gerardo por su charla, estuvo muy buena. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Susana. Muchas Ya pues, gracias. espero, Estamos en ahí contacto. vamos a ver el paper que están escribiendo, más detalles. Ah, sí, tenemos que actualizar ese paper. Tenemos que actualizar ese paper porque la epidemia avanza y todo cambia. Una historia que va cambiando. Muchas gracias. Ya pues, gracias a ti. Estamos en contacto. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.